Acaban de salir a la luz imágenes inéditas de Snoop Dogg y Tupac. Imágenes que nunca debieron verse. Incluso cuando tocó la canción Hit Him Up. No me gustaba la canción. ¿Te pareció que era demasiado? No me gustaba. No me gustaba. Estas nuevas imágenes no solo complican lo que sabemos sobre la relación entre Tupac y Snoop Dogg, sino que también reescriben la historia de los últimos momentos de Tupac. Y cuando los investigadores descubrieron su procedencia, la verdad dejó a todos sin palabras. Las impactantes imágenes de Snoop Dogg y Tupac. Durante décadas, los fans creyeron que ya se había descubierto cada detalle sobre los últimos días de Tupac Shakur, cada foto, cada entrevista, cada teoría. Pero entonces, de la nada, apareció en internet un misterioso vídeo nuevo que mostraba a Tupac y Snoop Dogg juntos después de la fecha en la que el mundo creía que Tupac había fallecido. Al principio, muchos lo descartaron como otro deepfake o engaño. Pero cuando los expertos comenzaron a analizar las imágenes fotograma a fotograma, surgieron extrañas inconsistencias y voces familiares. El escenario, el diálogo, incluso los movimientos de Tupac, sugerían algo mucho más complejo. Es cierto que, en los anales de la historia del hip hop, pocas relaciones han cautivado al público y suscitado tanto debate como el vínculo entre Snoop Dogg y Tupac Shakur. Estos dos titanes del rap de la costa oeste, ambos nacidos en 1971, definirían una era musical que aún hoy resuena en nuestra cultura. Pero lo que muchos no saben es que las imágenes y revelaciones que han salido a la luz recientemente han transformado por completo nuestra comprensión de su relación, pintando un cuadro mucho más complejo y profundamente humano que las narrativas simplificadas que nos han contado durante décadas. La historia de Snoop y Tupac no se limita a dos raperos que hicieron música juntos. Se trata de mentoría, hermandad y un vínculo tan profundo que trascendió el volátil mundo del hip hop de los años 90, incluso cuando fuerzas externas conspiraron para separarlos. Y ahora, con las imágenes que han salido a la luz de los archivos de MTV y de archivos personales, estamos viendo su relación desde una perspectiva completamente nueva, una que desafía todo lo que creíamos saber sobre esos últimos meses antes de la trágica muerte de Tupac el 13 de septiembre de 1996. Déjenme llevarles al lugar donde todo comenzó. Era el año 1993, y el escenario era una fiesta de rap para la película Poetic Justice en Los Ángeles. Snoop Dogg, en la cima del éxito de su álbum debut Doggy Style, ya era una estrella en ascenso en el mundo del rap. Pero esa noche en particular, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Por fin tuve la oportunidad de conocer a Pac en 1993 en una fiesta de rap para Poetic Justice en Los Ángeles, y esa noche, Pac me pasó mi primer porro. Ahora quizá estés pensando, ¿un porro? ¿Eso es lo que lo cambió todo? Pero ten paciencia, porque este momento representa mucho más que una simple introducción a una forma diferente de fumar. Tupac introdujo a Snoop en el consumo de porros, un hábito que Snoop atribuye a la definición de toda su personalidad relajada, que se convertiría en su marca registrada. Así es, Tupac fue quien inició a Snoop Dogg en el consumo de porros. Verás, antes de eso, yo era un hombre zigzagueante. No se trataba solo de la técnica de fumar, se trataba de que Tupac vio algo en Snoop, un potencial que el propio Snoop no había reconocido del todo. Y este patrón de Tupac creyendo en Snoop, empujándolo a hacer más de lo que él creía posible, se convertiría en la característica definitoria de su relación. Avancemos rápidamente hasta 1995, cuando Tupac estaba en la cárcel, enfrentándose a lo que parecía el final de su carrera. Pero Snoop vio una oportunidad. Y entonces, en 1995, le dije a Suge, Suge, saca a Pac de la cárcel, haz que se una a nuestro equipo en Death Row Records. Ya sabes, el sello discográfico más jodido de todos los tiempos. Cuando Tupac se unió a Death Row Records tras su salida de prisión, ocurrió algo mágico. Estos dos artistas, ambos en momentos cruciales de sus carreras, encontraron el uno en el otro no solo colaboradores, sino hermanos. La química entre ellos era innegable. La interpretación apasionada e intensa de Tupac contrastaba a la perfección con la voz suave y relajada de Snoop, creando una dinámica que daría lugar a algunas de las canciones más emblemáticas de la historia del hip hop. Su colaboración en Two of America's Most Wanted, del histórico álbum doble de Tupac All Eyes on Me, el primer álbum doble de la historia del hip hop, se convirtió al instante en un himno de la costa oeste que aún hoy sigue resonando. Pero lo que hace que las imágenes recientemente descubiertas sean tan impactantes
es que nos muestran la profundidad de su relación más allá de la música. No estamos hablando solo de sesiones de estudio y actuaciones en el escenario. Estamos hablando de un vínculo que se extendía a los aspectos más íntimos de sus vidas. Piénsalo. Cuando nació el primer hijo de Snoop, Cord, en 1994, Tupac asumió el papel de tío. Imaginemos la escena. Snoop en la cabina de grabación, grabando las pistas de su álbum That Dog Father, mientras Tupac se sienta afuera, alimentando pacientemente al hijo recién nacido de Snoop, con comida de McDonald's durante esas maratonianas sesiones de grabación. Incluso el propio Snoop Dogg admitió que Tupac era mejor padre que él, y añadió que Tupac le entrenó para dar prioridad a la familia en medio del caos de la fama. Piénsalo por un momento. Aquí está Tupac Shakur, uno de los artistas más intensos y motivados de la historia del hip hop, dedicando tiempo a ayudar a su amigo a aprender a ser padre. No se trataba de publicidad o imagen, sino de auténtico amor fraternal y mentoría. Y no se quedó ahí. Tupac incluso hizo de casamentero, convenciendo a un indeciso Snoop para que se casara con su novia del instituto, Shante Broadus, en 1997. La pareja lleva junta desde entonces, lo que demuestra la sabiduría de Tupac y su genuino interés por el bienestar de Snoop, más allá de su relación profesional. Ahora, hablemos de las imágenes que han salido a la luz recientemente, porque es en estos momentos de descuido cuando realmente vemos la profundidad de su conexión. Un clip particularmente raro del 22 de febrero de 1996 captura un momento de celebración pocas semanas después de que Snoop fuera absuelto en el juicio por el asesinato de Philip Woldemariam en 1993, un caso que casi arruinó toda su carrera. El grupo se había reunido para celebrar la victoria en Monty's Steakhouse, en Los Ángeles, un lugar habitual de Death Row para las celebraciones. En este video, que dura menos de un minuto pero lo dice todo, vemos a Tupac y Snoop en un estacionamiento poco iluminado fuera del restaurante. No hay diálogo, ni actuación para las cámaras, solo alegría pura y sin filtros entre hermanos que celebran un momento de alivio en lo que por lo demás eran tiempos turbulentos. Este video es significativo porque humaniza su vínculo como familia, más allá del estudio. Esto fue antes de la ruptura que los separaría. Estos eran el Snoop y el Tupac que los fans quieren recordar. Dos jóvenes en la cima del mundo, apoyándose mutuamente en los momentos más oscuros. Pero quizás el vídeo más revelador sea el material detrás de cámaras grabado durante la creación de Two of America's Most Wanted. Estas imágenes, filmadas en Los Ángeles poco después de la salida de prisión de Tupac en octubre de 1995, documentan no solo la realización de un video musical, sino también la sinergia creativa entre dos artistas en la cima de su carrera. En este clip, vemos al dúo en un estudio, y lo que llama la atención es la relación natural que existe entre ellos. Tupac, con una camisa blanca, y Snoop, con traje y sombrero. En la entrevista, Snoop describe a Tupac como su crítico, fan y amigo, que lo mantiene alerta sin ego. Hablan del rap intelectual y mencionan a Al Capone y John Gotti como influencias sobre los Crips y los Bloods locales. Incluso contrastan sus estilos. Tupac como el impulsor implacable y Snoop como el tipo tranquilo y legítimo. Y luego llega ese momento profético en el que ambos raperos apuestan porque el video definirá el hip hop de 1996, con Tupac mostrándose optimista sobre el rendimiento de su música. Pero pocos sabían ellos la tragedia que estaba a punto de desatarse. El desmoronamiento de una hermandad. A mediados de 1996, el panorama del hip hop era un campo de batalla. La creciente rivalidad entre Death Row Records, que representaba a la costa oeste, y Bad Boy Records, que representaba a la costa este, había pasado de ser un espíritu competitivo a algo mucho más peligroso y personal. Y en el centro de esta tormenta se encontraban dos amigos cuya amistad estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma que ninguno de los dos podía imaginar. Para entender lo que pasó entre Snoop y Tupac, tenemos que entender en qué estado de ánimo se encontraba Tupac durante ese periodo. Recién salido de prisión y todavía conmocionado por el tiroteo de noviembre de 1994 en Quad Studios, del que culpó a figuras de la costa este como Notorious B.I.G. y Puff Daddy, Tupac había desarrollado una mentalidad de todo o nada en lo que se refería a la lealtad. Esperaba una solidaridad inquebrantable por parte de su familia de Death Row, y cualquier cosa que no fuera un compromiso total con la causa de la costa oeste era considerada una traición. Snoop, por su parte, veía las cosas de otra manera.
No estaba hecho para la guerra, al menos no para el tipo de guerra que Tupac se disponía a librar. Y esta diferencia fundamental de perspectiva se convertiría en la línea divisoria que rompería su amistad. El punto de ruptura se produjo durante una entrevista en una radio de Nueva York, en la que Snoop llamó a Biggie y Puff colegas, y elogió su talento a pesar de la disputa. Para la mayoría de la gente, esto podría parecer una declaración razonable, reconocer el talento al otro lado de la línea enemiga, demostrar que la música puede trascender las rivalidades artificiales. Pero para Tupac, ya paranoico y furioso, esto fue la traición definitiva. Tenemos que hacer una pausa aquí y considerar lo que Tupac estaba pasando mental y emocionalmente. No se trataba solo de ego o orgullo. Tupac sentía que Snoop no lo había visitado en la cárcel, ni le había mostrado la misma solidaridad después del tiroteo. En la mente de Tupac, él había estado ahí para Snoop durante el juicio por asesinato de este, alimentando a su bebé, dándole consejos, ayudándolo a convertirse en un mejor hombre. Y ahora, cuando Tupac necesitaba ese mismo apoyo incondicional, Snoop parecía estar indeciso. Incluso cuando tocó la canción Hit 'Em Up, no me gustó la canción. Oh, sí. ¿Te pareció que era demasiado? No me gustó. No me gustó. Este clip revela algo crucial sobre la mentalidad de Snoop durante este periodo. Entendía que la postura agresiva de Tupac, plasmada en la infame canción Hit 'Em Up, estaba provocando más problemas de los que podían manejar. Snoop reconocía que los gángsteres existían en todas partes, no solo en su círculo, y que adoptar una actitud de invencibilidad era peligroso, potencialmente mortal. Pero Tupac no podía verlo así. Se enfrentó a Snoop en un vuelo privado, y lo que sucedió a continuación es uno de los momentos más dolorosos de toda su relación. Porque mi amigo no me dijo nada en todo el viaje. Y eso es un vuelo de 5 horas en un avión privado. Así que me acerqué a él, como a las 3 horas de vuelo. Me senté a su lado y le dije, ¿vas a Las Vegas, primo? Y él volvió hacia mí así, y empezó a hablar con otra persona. Así que yo pensé, está bien. Me fui a la parte de atrás, me puse la manta en la cabeza, con el cuchillo en la mano y el tenedor en la otra. Reflexionemos sobre esto un momento. 5 horas en un avión privado y Tupac no le dijo ni una sola palabra a Snoop. ¿Te imaginas la tensión, la confusión y el dolor que debió sentir Snoop? Había pasado de ser el protegido y hermano de Tupac a ser completamente ignorado. Y el hecho de que Snoop sintiera la necesidad de armarse con cuchillos durante el vuelo dice mucho sobre lo peligrosa y volátil que se había vuelto la situación. Pero la historia se vuelve aún más compleja cuando consideramos otras perspectivas. Los miembros del grupo Outlaws de Tupac, como Napoleón, afirmaron que Snoop sentía envidia por el rápido dominio de Tupac en Death Row, que eclipsaba el estatus consolidado de Snoop. Suge Knight alegó más tarde que la envidia de Snoop y Dr. Dre hacia Tupac contribuyó a la eventual caída de Death Row. Ahora bien, ¿había algo de verdad en estas acusaciones? En realidad, es complicado. Snoop había sido la estrella de Death Row antes de la llegada de Tupac. Se había consolidado como una potencia comercial con Doggy Style. Entonces llegó Tupac, y casi de la noche a la mañana se convirtió en la imagen del sello discográfico. Según se informa, Tupac veía a Snoop como un gángster de estudio, duro en sus letras pero reacio a luchar en conflictos reales, una caracterización que más tarde se reflejaría en su tema Against All Odds. Los debates en línea, incluyendo hilos de Reddit y publicaciones en X, a menudo plantean esto como que Tupac tenía razón sobre Snoop todo el tiempo, retratando a Snoop como egoísta y desleal. Pero, ¿es eso realmente justo? Snoop admitió haber sentido miedo durante la crisis, haberse armado y haberse distanciado de la disputa para proteger su carrera. Pero, ¿fue eso cobardía o sabiduría? ¿Fue deslealtad o instinto de supervivencia? La realidad es que Snoop pensaba en su familia, en su futuro y en el largo plazo. Tenía un hijo recién nacido, una mujer a la que amaba y una carrera que podía extenderse mucho más allá de la trampa mortal en la que se había convertido la rivalidad entre el este y el oeste. Tupac, por su parte, actuaba desde un lugar de profundo trauma, paranoia y una aceptación casi fatalista de la violencia. Su último intercambio en persona fue gélido y devastador. Cuando Snoop invitó a Tupac a la infame pelea de Las Vegas que acabaría con la vida de este último, Tupac lo rechazó de plano diciendo, «No, estoy bien». Fue un rechazo que lo decía todo, una puerta que se cerraba de golpe a una amistad que antes parecía inquebrantable.
Pero aquí es donde las imágenes recién aparecidas nos proporcionan un contexto crucial que cambia todo lo que creíamos saber sobre esos últimos días. Solo 3 días antes de la muerte de Tupac, se realizó una entrevista en MTV que solo recientemente ha recibido la atención que merece. En esta entrevista, vemos un lado diferente tanto de Snoop como de Tupac, uno que complica la narrativa de su supuesta pelea. Vamos a concretar lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar. Y lo de la costa este y la costa oeste es algo que los periodistas y la gente se están inventando solo para sacar provecho, para que se alargue. Así que lo están perpetuando para que sea un drama. Escuchen lo que dice Tupac aquí. Reconoce que los medios de comunicación perpetuaban la rivalidad entre la costa este y la costa oeste para obtener beneficios, creando drama donde quizás no era necesario. Y lo más importante, escuchen quién está sentado a su lado durante esta entrevista. Snoop Dogg. Sabes que si existiera Park, no estaríamos aquí, ¿verdad? Hablando de ello, intentaremos ser mejores modelos a seguir, y ustedes intenten dejar de sacar ese drama a la luz. Tienen mucho poder, mucha responsabilidad. Ambos necesitamos ejercer una mayor moderación. Estas imágenes son absolutamente cruciales porque muestran que, incluso en esos últimos días, todavía había comunicación entre Snoop y Tupac. Seguían haciendo entrevistas juntos. Tupac reconocía su responsabilidad compartida como modelos a seguir. Esta no era la imagen de una relación completamente rota que nos han vendido durante décadas. Las imágenes más inquietantes son del 4 de julio de 1996, la última actuación en directo de Tupac en el House of Blues de West Hollywood. Este concierto benéfico para los Beverly Hills Teen Choice Awards se convertiría en el canto del cisne de Tupac, y las imágenes de esta actuación son sencillamente trascendentales. El electrizante set de 90 minutos vibró con luces de escenario azul púrpura, pirotecnia y un público entusiasmado de 500 personas. Tupac, sin camiseta y con pantalones blancos, dominó el escenario con una energía resplandeciente por el sudor, saltando, balanceando el micrófono y haciendo crowd surfing durante California Love. Y luego Snoop se une a él para Two of America's Most Wanted. Snoop sale con unos vaqueros holgados y una chaqueta militar, y los dos intercambian versos a la perfección. Se miran a los ojos, improvisan golpes y se animan mutuamente. Snoop saluda a Tupac en medio de un verso, ambos sonriendo entre la niebla y los láseres. Si había animosidad entre ellos, no se notaba en esta actuación. Lo que se ve, en cambio, es a dos artistas en la cima absoluta de su poderío, creando magia juntos por última vez. La importancia de esta actuación no puede exagerarse. Se la ha llamado la última cena del hip hop, ya que captura la alegría pura y sin filtros, al tiempo que enmascara las fracturas que existían bajo la superficie. El clip del dúo ha obtenido más de 100 millones de visitas en las redes sociales y ha sido elogiado por el flujo natural que definió al G-Funk. Warren G revelaría, más tarde, que una visita sorpresa a su casa retuvo a Snoop en Los Ángeles el 7 de septiembre de 1996. La noche en que Tupac fue asesinado a tiros en Las Vegas, lo que posiblemente le salvó la vida a Snoop. Ahora bien, el hecho de que Snoop no estuviera en ese viaje ha alimentado décadas de especulaciones y teorías conspirativas, pero quizás la verdad sea más simple y más triste. Snoop no estaba allí, porque la amistad, aunque no se había roto por completo, se había visto fundamentalmente dañada por fuerzas que escapaban al control de ambos. Entonces, ¿qué queda y hay alguna verdad que no estamos viendo? Profundicemos. Legado, amor y la verdad que perdura. Cuando llegó la llamada el 7 de septiembre de 1996, informando que Tupac había recibido un disparo, el mundo de Snoop se detuvo. Creo que estábamos jugando a un videojuego. Seguíamos recibiendo un montón de llamadas y mensajes. Alguien nos dijo que encendiéramos las noticias. Encendimos las noticias y vimos al pequeño cabrón. Después de ver las noticias, Snoop voló inmediatamente a Las Vegas, impulsado por una necesidad desesperada de ver a su amigo, de creer que, de alguna manera, Tupac saldría adelante como había salido adelante en todo lo demás. Pero lo que Snoop encontró en esa habitación del hospital lo perseguiría para siempre. Justo después de enterarme de que habían disparado a Tupac, volé inmediatamente a Las Vegas, entré en la habitación y lo vi tumbado en la cama con todo tipo de tubos y cosas conectados a él, y me sentí tan débil que casi me desmayo. Su mamá se acercó a mí, me agarró, me sostuvo y me dijo: «Cariño, tienes que ser fuerte». Me senté a su lado y le susurré que lo quería, que aguantara, que todo iba a salir bien. Ese momento, Snoop sosteniendo la mano de Tupac,
susurrándole sus últimas palabras, sintiendo que sus espíritus se conectaban a pesar de que Tupac estaba inconsciente, es donde reside la verdad de su relación. No en las discusiones, ni en los silencios en los aviones, ni en las canciones de desprecio o las acusaciones de celos. La verdad reside en este momento de amor puro y conexión entre dos hermanos que, a pesar de todo, nunca dejaron de quererse. 6 días después, el 13 de septiembre de 1996, Tupac Shakur murió a los 25 años, y en las décadas transcurridas desde entonces, Snoop ha tenido que cargar con el peso de esa pérdida, junto con todos los complicados sentimientos de sus últimos meses juntos, marcados por la fractura. Pero esto es lo que revelan las imágenes recién aparecidas y las reflexiones posteriores de Snoop. A pesar de la tensión, a pesar de la ruptura, a pesar de todas las fuerzas externas que conspiraron para separarlos, Snoop insiste en que se querían, haciendo hincapié en su inquebrantable vínculo fundamental. Snoop ha pasado las últimas casi 3 décadas demostrando la veracidad de esa afirmación a través de sus acciones. Incorporó a Tupac al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017, con un emotivo discurso que dejó al descubierto la profundidad de su conexión y su continuo dolor. Cuando me senté a ordenar mis pensamientos sobre mi compañero de discográfica, mi amigo y mi hermano, había un pensamiento que no dejaba de volver a mi mente. Tupac, el ser humano real. Y aunque muchos lo recuerdan ahora como una especie de superhéroe violento, Tupac sabía que solo era un ser humano y lo representaba a través de su música como nadie antes lo había hecho. Es un hecho del que nunca rehuyó. Lo llevaba como una medalla de honor. Snoop ha descrito la influencia de Tupac como profunda, diciendo: Tupac veía más potencial en él que él mismo, y elogiando su incomparable ética de trabajo como una lección de dedicación. Verás, eso es lo que pasa con Pac. Cuando ama, ama con intensidad, ya sea amando a la gente negra, a sus amigos, a su discográfica y, por supuesto, a su hermosa e increíblemente fuerte madre, la difunta Afeni Shakur. Su reencuentro holográfico en Coachella 2012 dejó atónito al público, con Snoop interpretando Two of America's Most Wanted junto a la imagen digital de Tupac, un momento que fue a la vez tecnológicamente innovador y emocionalmente devastador para los fans que habían esperado 16 años para verlos juntos de nuevo. En la actualidad, Snoop sigue reflexionando en entrevistas sobre las lecciones de Tupac, desde la ética del trabajo hasta la paternidad, e incluso le atribuye el mérito de su duradero matrimonio con Shante. El hecho de que Snoop y Shante sigan juntos hoy, décadas después, es un testimonio vivo de la sabiduría de Tupac y de su genuino interés por el bienestar de su amigo. Entonces, ¿qué nos dice todo este material inédito? ¿Qué verdad revela que cambia todo lo que creíamos saber sobre la relación entre Snoop y Tupac? Nos dice que su historia no es un simple relato de amistad que se convierte en traición. No es una historia de celos que destruyen la hermandad, ni de cobardía que se impone a la lealtad. La verdad es mucho más compleja, mucho más humana, y en última instancia, mucho más hermosa que cualquiera de esas interpretaciones simplistas. La verdad es que Snoop y Tupac eran 2 jóvenes negros que intentaban lidiar con una situación imposible, atrapados en una industria que se beneficiaba de su conflicto, atrapados en un momento cultural que les exigía elegir bando en una guerra que ninguno de los dos quería realmente librar, presionados por fuerzas que escapaban a su control para sacrificar su amistad en el altar de una disputa fabricada. La verdad es que Tupac, actuando desde un lugar de trauma y paranoia, nacido de la violencia real y la traición real, exigía un nivel de lealtad que quizá era imposible de proporcionar para cualquiera. Y Snoop, pensando en su familia y su futuro, eligió la supervivencia por encima de la solidaridad, no porque no quisiera a Tupac, sino precisamente porque entendía lo que estaba en juego. La verdad es que incluso en sus últimos meses, cuando la tensión estaba en su punto álgido y su amistad parecía irreparablemente dañada, seguían haciendo música juntos, seguían dando entrevistas juntos, seguían conectados por lazos más profundos que cualquier ruptura temporal pudiera romper. Y quizás esa sea la verdad más importante de todas. Antes de convertirse en leyendas, antes de convertirse en símbolos, antes de quedar atrapados en la maquinaria de una industria que acabaría consumiendo a uno de ellos y persiguiendo al otro para siempre, eran solo 2 amigos que se querían, aprendían el uno del otro y nos dejaron un legado que trasciende todo el drama y el dolor. Sin duda, estas imágenes recién aparecidas no pueden cambiar los hechos de lo que ocurrió. Tupac sigue muerto,
arrebatado de entre nosotros con solo 25 años. La ruptura entre él y Snoop Dogg en esos últimos meses fue real. El dolor fue real. La pérdida fue devastadora. Pero la verdad es que ahora han cambiado las perspectivas sobre la profundidad y la resistencia de su vínculo. Ahora vemos que, incluso cuando todo parecía desmoronarse, incluso cuando fuerzas externas los empujaban en direcciones opuestas, el amor entre estos dos hermanos seguía siendo inquebrantable en su esencia. Su química era insustituible. Su música sigue siendo atemporal. Y su historia, contada ahora con la ventaja de imágenes inéditas y décadas de reflexión, nos recuerda que incluso las relaciones más complicadas, incluso las amistades puestas a prueba por circunstancias imposibles, pueden contener en su interior un núcleo inquebrantable de amor que sobrevive a todo. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que la brecha entre Tupac y Snoop Dogg era más profunda de lo que el mundo sabía? Cuéntame tu opinión en la sección de comentarios. Para ver más videos como este, haz clic en la siguiente tarjeta de tu pantalla.